Bueno, yo le doy las gracias al Señor que me da la oportunidad de compartirles la palabra hoy. Y quiero que puedan buscar allí en su Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 22. 22, ¿ya lo tienen? El verso 31. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Ponga la mano en su corazón y le va a decir: Señor, hoy yo te doy gracias por tu presencia, precioso Espíritu Santo. Yo te pido que tú hables a mi corazón en esta mañana, que tú hables a mi espíritu, que tú renueves mi ser, que tú transformes mi vida, Señor, y hagas de mí la persona que tú deseas, la persona que tú anhelas, Señor. Y le vas a decir: hoy yo me rindo ante ti y abro mi corazón y mis oídos para que escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sí, y vemos aquí, ¿cuántos conocen a Pedro, a Simón Pedro? ¿Cuántos lo conocen a través de la palabra? ¿Cuántos han leído de él? Y de verdad que a mí me encanta lo que es la vida de Pedro, porque podemos ver este hombre era un pescador, uno de los primeros seguidores de Jesús, y luego se convirtió en su discípulo, en su amigo. Pero vemos que Pedro era un hombre que tenía un carácter fuerte. Es lo que hemos escuchado, es lo que hemos hablado, es lo que hemos oído en la palabra. Dice que este hombre era entusiasta, pero también era un hombre obstinado, era un hombre fuerte, era un hombre impetuoso, y muchas veces por esa fuerza, por ese deseo, llegó a ser imprudente. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan una de las cosas que hizo Pedro? Dice que él caminó sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. ¿Qué más podemos recordar? Él desenvainó la espada, hirió ¿a quién? A Jairo, ¿verdad? El sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote. Y también se jactó diciendo que nunca negaría al Señor y que lo seguiría ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿verdad? Y vemos algo aquí. El Señor había hecho una promesa en la vida de Pedro, y era que en él, ¿qué iba a hacer? Iba a edificar ¿qué? La iglesia. Había una promesa, y el Señor conocía el potencial que había en Pedro, pero también conocía sus fortalezas, pero también conocía sus debilidades. ¿Cuántos aquí saben que tienen fortalezas? ¿Cuántos saben que tienen debilidades? ¿Sí? ¿Y qué sucede? El Señor sabe que Pedro tenía que ser transformado en su carácter. Y este tiempo hemos visto cómo hemos recibido la palabra acerca de que debemos imitar a Jesús. ¿Quiénes quieren imitar a Jesús? ¿Sí? Pero de verdad que no es fácil. El Señor tiene que obrar primeramente ¿dónde? Diga, en nuestro carácter, en mi corazón. Y Dios tenía que cumplir esa promesa. Jesús amaba a Pedro y sabía el potencial que había en él, pero había que transformarlo. Y vemos aquí en el texto que le acabo de leer, que el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí os ha pedido para zarandearnos. ¿Quién? Satanás, para zarandearlos como a trigo. Y yo buscaba la palabra zarandear, y dice que zarandear es sacudir con fuerza,
para separar el grano de la paja y quitarle toda la mugre para que salga limpio y pueda ser útil. Es agitar fuertemente para separar lo valioso de lo que no tiene valor. Y pienso que en este caso el Señor permitió que Pedro fuera zarandeado por una razón. Necesitaba ¿qué? Transformar. Necesitaba que su carácter hubiese sido que transformado, limpiarlo. Y en la Biblia, ¿verdad? Solo se habla de 2 casos donde Satanás le pide permiso para zarandear. ¿Sí lo han escuchado? Que es este caso, el caso de Pedro y el caso de Job. Diga, el caso de Job. ¿Quiénes conocen a Job? ¿Sí? ¿Y qué pasa? En nuestras vidas muchas veces somos ¿qué? Somos movidos. Diga, somos movidos. Somos sacudidos por las diferentes circunstancias que en algún momento podemos vivir. Alguna prueba, alguna dificultad. Y ese sacudón, diga así, ese sacudón, esa prueba puede ser una enfermedad, puede ser la escasez, puede ser problemas familiares, matrimoniales, con un hijo, con una hija. Eso puede ser que esas pruebas donde nosotros somos sacudidos. Y para que usted cree que nos permiten que esas pruebas nos transformen, ¿verdad? Pero todo depende de qué, diga, de mi actitud, que yo asuma en la prueba. Diga, mi actitud. ¿Cuántos han pasado por prueba? Y yo digo que es algo que constantemente vamos a estar pasando por prueba. ¿Cuántos están pasando por una prueba ahorita? Por un proceso, por una circunstancia difícil. Bueno, yo les tengo una buena noticia. El Señor está sacando ¿qué? Lo valioso que hay en nosotros. Y así como Pedro necesitaba ser transformado en el carácter, también nosotros. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es que diga el carácter. Sí, tal vez ahorita usted no esté luchando con un pecado, con algo grotesco, pero muchas veces son esas pequeñas actitudes, esas conductas, todo aquello que está estorbando en nuestra vida para que el Señor obre como Él quiera. Diga, yo quiero salir aprobado en esta prueba. Y quiero decirle, yo lo coloqué como título, para los que están anotando, zarandeados pero firmes. Diga, zarandeados pero firmes. Todos en algún momento somos ¿qué? Somos sacudidos. Pero lo importante es que podamos mantenernos firmes en esa prueba, en esa adversidad, en esa circunstancia difícil. Y vemos aquí, yo les voy a hablar de 3 cosas que debo tener en cuenta al momento de ser zarandeado. ¿Sí? 3 cosas que debemos tener en cuenta. Vuelvo y le leo el pasaje de Lucas. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y lo primero que yo les voy a hablar para tener en cuenta al momento de ser zarandeado es entender que Jesús ora por nosotros. ¿Qué es lo primero? Entender que Jesús ora por nosotros. Y algo que debemos entender o tener claro es que en el momento de la circunstancia difícil, de la adversidad, de la enfermedad, de la muerte de un ser querido, de esa escasez, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y vemos que allí dice, ¿qué le dijo Jesús? Yo ruego, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y qué hermoso es saber, no sé, cuando ustedes tienen un problema, una circunstancia difícil, ¿qué hace usted? Pedimos oración, ¿verdad? ¿A quién pide oración? A su líder, a su consiervo, a sus pastores,
a la iglesia. ¿Y qué sientes tú? Sientes ese apoyo, sientes esa paz. Imagínense entonces el saber que Jesús ora por nosotros. Que Jesús, allí cuando tú estás en la prueba, no estás solo. Jesús está rogando por ti. Que cuando tú estás pasando por esa tentación, porque no es solamente una escasez, una enfermedad, es una tentación también, puede ser una prueba. Cuando de repente tú estás desempleado y tú te consiguen un trabajo y de repente ese trabajo vas a obtener un buen sueldo, unos buenos beneficios, pero resulta que no puedes asistir a la iglesia, resulta que ese trabajo, ese empleo te va a separar del servicio a Dios. ¿Sí? Entonces es una tentación porque tú tienes una necesidad y está esa lucha. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y saber que el Señor ora por nosotros. ¿Sí? Diga, el Señor ora por mí y eso trae paz. Y vemos, si quieren lo buscan allí en Romanos 8, del 33 al 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace el Señor? ¿Intercede por quién? Diga, intercede por mí. ¿Sí? Y todos sabemos que interceder es ponerse en el lugar de otro y clamar por esa necesidad, por esa situación. El Señor Jesús, imagínense, nada más y nada menos que el Señor Jesús intercede por nosotros. Y vemos que aquí el Señor Jesús rogaba por sus discípulos. Y esto también lo vemos en Juan 17. Y es una oración larga donde el Señor Jesús está rogando ante el quién, ante el Padre, ¿por quién? Por sus discípulos. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son discípulos del Señor Jesús? ¿Sí? Entonces, si nosotros somos discípulos del Señor Jesús, somos seguidores de Él, creemos en Él, en su palabra, somos sus discípulos. Y el Señor intercede y ruega por nosotros. Dice en Juan 17, no lo voy a leer, pero dice allí que Él ora para guardarnos del mal, para que seamos unos con Él, para que seamos santificados. Y vemos también aquí en el libro de lo que estábamos leyendo en Lucas, ¿para qué? Para que nuestra fe no falte. El Señor Jesús pudo orar por Pedro para pedirle a Dios que Pedro no lo negara. Pero Él no hizo eso. ¿Qué hizo? ¿Por qué oró? Para que su fe no faltara. El Señor Jesús sabía que Pedro tenía que estar firme en la fe. ¿Para qué? Para lo que iba a ser su ministerio. Entonces hay circunstancias, hay momentos en nuestra vida que vamos a pasar y la tenemos que pasar porque allí en esa prueba nosotros vamos a ser procesados, vamos a ser transformados. Y va a ser inevitable tal vez pasar por eso. Pero es saber y entender que el Señor está rogando ¿para qué? Para que mi fe no falte, para que yo no desmaye. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que Jesús ora por nosotros, ¿sí? Él ruega por nosotros. Él intercede por ti y por mí. Lo segundo que debemos tomar en cuenta y que debemos hacer es permanecer firmes en la fe. Diga, permanecer firmes en la fe. ¿Y cuántos saben que en los momentos de prueba, de angustia, de tentación, muchas veces cuando nuestra fe flaquea? Y algunas veces, ¿verdad? Nos podemos hacer varias preguntas. Tal vez pensamos que Dios nos ha abandonado o que es injusto con lo que estamos sucediendo. O en ese tiempo de dificultad, en vez de mantener esa firmeza en Dios, nos aferramos o nuestra fe la ponemos tal vez en nuestra necesidad o en lo que nosotros tenemos,
en lo que tú tienes, en tu finanza, en tus emociones, en tu propia fuerza, y tratamos de resolver y de buscar para solucionar ese problema, para obtener ese milagro, y lo hacemos en nuestra fuerza. Pero diga así, no. ¿Dónde debe estar cimentada dónde debe estar fundamentada nuestra fe? ¿En dónde? En la palabra, ¿sí? Entonces debemos permanecer firmes y nuestra fe debe estar fundamentada ¿en dónde? Levante así su palabra. Así, si la agarro se me cae, pero levántela. Y diga, debe estar fundamentada aquí mi fe. Así que yo les animo que si usted quiere salir aprobado en esa prueba, en esas circunstancias, si usted quiere ver una respuesta de Dios, aférrese ¿a qué? A la palabra. ¿Y la palabra qué es? La palabra es nuestro manual de vida. Allí en la palabra están sus promesas. Allí en la palabra hay infinidades de soluciones a nuestros problemas. Pero si nosotros no la conocemos, si nosotros no la aplicamos, ¿cómo vamos a ver la solución? ¿Cómo vamos a ver la respuesta? Y el Espíritu Santo es tan lindo que cuando Dios nos da una promesa, nos da una palabra, no sabemos en qué momento la vamos a utilizar. Yo recuerdo que hace unos años atrás tenía a la niña mayor, a Esther Sofía. El Señor me había dado una palabra, porque nosotros queríamos tener otro bebé, pero yo había tenido temor porque había escuchado una palabra donde decía que los tiempos iban a ser difíciles, que hay de las que estuviesen embarazadas, las que estuviesen encintas, y yo decía, yo no quiero tener hijos para que sufran. Y entonces seguía con la cuestión y entonces recuerdo que oramos, lloré yo. Y yo le decía todo esto al Señor, yo les puse mis casos, mis temores, y el Señor me dio la palabra en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sentí una paz cuando me dio esa palabra, y yo recuerdo que eso fue un último de noviembre, yo dejé de tomar las pastillas y ya en diciembre ya yo estaba embarazada de Ruth. Pero además de eso, yo recuerdo que en ese mismo año, antes de culminar el año, en diciembre, recuerdo que nos pasó una situación con Esther Sofía, una cuestión de salud. Y yo recuerdo que no sabíamos, ella se le había puesto el abdomen así de grande, no había ido al baño, y nosotros la llevamos al médico. Jorge estaba para un matrimonio bien lejos por allá, y yo recuerdo que yo tuve que llevar a la niña al médico. La habíamos llevado en la mañana y resulta que le mandaron un medicamento y eso como que la puso peor. Y recuerdo que de allí fui con un cuñado al clínico de La Morita. De allí después nos mandaron al hospital Los Samanes. Después del hospital Los Samanes nos mandaron al Seguro San José, y estando allí nos mandaron al hospital, que estábamos esperando la ambulancia porque tenía que verla un cirujano pediatra, y nos decían que parecía que era una obstrucción intestinal. Y yo recuerdo que ya estando en el seguro esperando la ambulancia, llega Jorge del matrimonio y llevaba la Biblia, y enseguida el Espíritu Santo me recuerda la palabra, y yo le digo, llevaba la Biblia en la mano y yo le digo, lee Isaías 41:10. Yo sabía lo que decía, pero yo necesitaba que escucharla. Y cuando él la lee, nos quebrantamos, oramos y vino una paz. La niña se quedó dormida. Recuerdo que llegó la ambulancia y llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, que la evaluó el cirujano pediatra, no tenía eso. Le pusieron su tratamiento, todo, duró 2 días allí hospitalizada, y le doy la gloria a Dios que el Señor en ese momento pudo recordar esa palabra y traer paz. Entonces véanlo cómo es importante, y así puedo contar de muchas cosas. Cómo es importante cuando el Señor te da una palabra y en el momento oportuno el Espíritu Santo te la va a recordar, en el momento que tú la necesitas. Entonces yo te animo a que te aferres de qué, de la palabra, a que tú puedas leer la palabra en tu casa, que tú le puedas decir, Espíritu Santo, revélame tu palabra, ilumíname tu palabra, ¿sí? Dirígeme. Y vemos
En Romanos 10:17, si quieren lo anotan por allí, yo se los voy a leer. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Por dónde es la fe? Diga así, por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿vieron por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos una situación y buscamos el consejo de quién, del amigo, del vecino, del otro. ¿Y dónde debemos buscar el consejo? A través de la palabra o a través de tu líder que tiene la palabra. Cuando tú vas a tu grupo vida, ¿qué escuchas tú allí? Palabra. Cuando tú vienes a tu servicio, ¿qué escuchas allí? Palabra. Por eso es importante permanecer como escuchando ¿qué? La palabra, porque en algún momento la vamos a necesitar, en algún momento va a dar ¿qué? Va a dar fruto. ¿Va a dar qué? Va a dar fruto. Y yo estoy segura, ¿verdad? Que aquí, ¿a cuántos el Señor le ha dado promesa? ¿A cuántos el Señor les ha dado palabra? ¿Les ha dado la solución a algo? ¿Sí? Entonces es que mantener esa palabra y seguir, diga así, escudriñando la palabra de Dios. A través de ella nuestra vida va a ser ¿qué? Va a ser transformada. Entonces, ¿qué es lo segundo? Permanecer firmes, ¿dónde? En la fe, ¿sí? Que nosotros podamos tener la convicción, la certeza de quiénes somos en Dios. ¿Qué es usted en Dios? Su hijo. Y no hace mucho, hace un mes, tuvimos otro sacudón, con la salud de mi esposo. Sí, yo creo que casi todos en su mayoría saben que fue operado de apendicitis, ya casi una peritonitis, ya se había perforado el apéndice, ¿verdad? Fuimos sacudidos, pero algo que me sostuvo a mí, por lo menos en ese tiempo, es esa certeza, esa convicción de que soy hija de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha mostrado su amor como padre, y yo me siento hija de Dios. Y en cualquier circunstancia, no solamente en esa, en cualquier circunstancia yo puedo decir y yo puedo ir a los brazos de papá Dios y decir, Señor, yo soy tu hija. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Sí? Y tenemos hijos. Y a veces de repente tu hijo está viviendo a lo mejor una circunstancia difícil, o tu hijo está siendo rebelde, o tu hijo puede estar en una situación de pecado. Pero si deja de ser hijo, no. Dejas de amarlo, no. ¿Sí? Así es Dios. Y entender que Dios siempre está allí, primero, ¿para qué? Para amarnos. También nos disciplina, nos corrige. Pero qué hermoso saber que tú tienes un padre que te ama, un padre que está allí, pero también un padre que te disciplina. ¿Sí? Entonces debemos mantener esa fe firme y saber quiénes somos en quién, diga en Dios. Que usted pueda salir hoy de aquí con la certeza, con la convicción de que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? ¿Sí? Amén. Lo tercero, y lo vemos aquí, cuando Pedro le dijo en el verso 33, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Y lo tercero es cuidar de presumir. Diga, cuidar de presumir. ¿Presumir qué es? Yo lo buscaba en el diccionario y miren lo que conseguí. Dice, presumir es engreírse, jactarse, envanecerse, fanfarronear, vanagloriarse, aladear. Todo eso es ¿qué? Es presumir.
¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que el corazón es engañoso y es perverso. Y algo que nosotros debemos cuidar es nuestro corazón. Vemos que aquí Pedro le dijo, no, Señor, yo contigo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero el Señor conocía ¿qué? Conocía todo. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos logros, cuando tenemos una posición, cuando tenemos títulos, cuando tenemos sueños, planes, si no guardamos el corazón, nos llenamos ¿de qué? De orgullo, que es lo contrario a ¿qué? A la humildad. Nos llenamos de altivez, de autosuficiencia, y es allí donde comienza ¿qué? Donde comienza nuestra caída. Entonces es importante guardar ¿qué? Guardar nuestro corazón. ¿De qué lo vamos a guardar? ¿Cuidarlo de qué? De presumir. Y muchas veces nosotros podemos presumir de lo que somos. De repente de una profesión, bueno, yo soy líder, yo soy una líder principal de los pastores, y podemos llegar a presumir. Y podemos llegar a ¿qué? A llenarnos de orgullo. Bueno, yo lo hago bien, yo lo hago mejor. O podemos presumir de lo que tenemos. Y como veíamos en la clase, ¿quiénes están aquí en la clase de Campus Vida? Acerca de la humildad, que dice que la humildad ¿qué no es? No es cuando no tenemos nada. ¿Sí? Tú puedes tener todas las cosas, pero tú tienes que tener un corazón humilde. Y muchas veces empezamos a presumir o de lo que soy o de lo que tenemos. Porque yo tengo este carro, porque yo tengo esta casa, porque yo tengo... ¿Y es malo tenerlo? No, sino que debemos ser ¿qué? Sencillos y humildes. Muchas veces podemos presumir de lo que pensamos que haremos, como en el caso de Pedro. ¿Qué pensaba él? No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Él no pensó que lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Qué vemos? Pedro se jactó, prometió que su propia vida estará al lado de Jesús. Es como que aunque tengo que morir contigo, no te negaré. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces, y lo llevó a ¿qué? A llorar amargamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí en este texto? Que nosotros debemos cuidarnos de presumir, que nosotros debemos ser personas humildes, que debemos ser personas sencillas. ¿Sí? Porque lo contrario es el orgullo, es la altivez, es la autosuficiencia. Cuando yo creo que las cosas las puedo resolver en mi fuerza, cuando yo pienso que no necesito de los demás, cuando yo veo que trato de resolver todas las cosas en mi fuerza y no meto a Dios o no busco de Dios para que me ayude. ¿Eso es qué? Es orgullo, es altivez. Cuando no dejo que mi carácter sea moldeado, cuando yo no soy obediente. ¿Sí? ¿A cuánto les cuesta ser obedientes y sujetos? Nos cuesta, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Rendirnos una y otra vez y poner nuestro carácter y nuestras vidas en las manos del Señor. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra actitud, el Señor conoce el deseo que tú puedas tener de agradarle a Él. Y Él te va a ayudar. Y ese carácter va a ser procesado, ese carácter va a ser moldeado y Él va a sacar lo mejor de ti. ¿Para qué? Para usarlo. Y sabemos que en las pruebas no solamente saca lo mejor, saca también ¿qué? Lo malo. Diga lo malo. Pero es bueno que saque lo malo. Pero es bueno cuando nosotros lo reconocemos. Porque muchas veces el Señor saca lo malo, pero estamos totalmente ciegos, no queremos ver, nos bloqueamos, nos cerramos, nos argumentamos y no dejamos que el Señor obre. Y estamos en esa prueba, en esa situación y no salimos de allí. ¿Y es culpa de quién? Diga, mía. Si yo no dejo que el Señor obre allí. Entonces debemos tener ¿qué? Un corazón, ¿cómo? Un corazón humilde, un corazón sencillo. Y tal vez no nos creamos mejores que Pedro.
y no seamos tan impulsivos como Él. Pero algunas veces pensamos que somos mejor de lo que, ¿no? Y quiero que anoten allí en su Biblia, 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo dice? El que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros no estamos exentos de caer. Nosotros no estamos exentos de pasar por las circunstancias difíciles, por la prueba, por las luchas, por las tentaciones. Y por eso es que debemos ser humildes y reconocer que somos humanos, que necesitamos del Señor, que no podemos jactarnos en decir, bueno, pero es que yo tengo tantos años en el Evangelio y nunca me ha pasado, pero yo estoy firme, a mí no me va a pasar lo que le pasó a este, a lo que pasó a mi hermano, mira que no podemos. Porque cuando nosotros nos jactamos, cuando nosotros presumimos, cuando nosotros pensamos que estamos allí firmes, ¿sí? A veces tendemos a juzgar a los demás, tendemos a criticar a los demás. Y hace rato yo le leía donde decía que ¿quién es el que juzga? Dios. ¿Quién es el que condena? Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestro corazón. Y gracias a Dios que la fe de Pedro en ese momento se mantuvo como firme. Dice que él lloró amargamente. Y si nosotros vemos más adelante, después que Jesús muere y Él es resucitado, cuando el Señor se le aparece a los discípulos, ¿qué le pregunta a Pedro? ¿Qué le pregunta a Pedro más adelante? Él aquí lo negó 3 veces y más adelante le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Vino otra vez el Señor y le preguntó, Pedro, ¿me ama? Él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo le dijo? Apacienta mis ovejas. Pero luego le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo a la tercera vez? Señor, tú lo sabes todo. Era como que, ya no puedo caer otra vez en lo mismo. Ay, sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, soy capaz de hacer cualquier cosa. Y me imagino que en ese momento él diría, cuando lo iba a decir, supongo yo aquí, no sé, que él le diría, Señor, tú conoces todo. Y así es el Señor, dígale, Señor, haga así, levante su manito. Y le dice, Señor, tú conoces todo. ¿Conoces todo de qué? De mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta? 3 cosas. Lo primero, que Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros. Lo segundo, debemos estar firmes. ¿En quién? En la fe, en su palabra, en tener convicciones claras. Y eso no lo logramos de la noche a la mañana. Lo tercero, cuidarnos de presumir, tener un corazón sencillo, tener un corazón humilde. Y ahorita que les comentaba, ¿verdad? En esta sacudida que nos dio el Señor hace un mes, yo puedo ver algo, después que sucede todo, yo puedo ver algo que sucedió en mí. Yo recuerdo, yo siempre he sido lo que es para un hospital, para un enfermo, para algo de operación, de cuidar, siempre como que yo veía una herida y eso me daba algo aquí, como que, ay, no, me da cosa, yo puedo ayudar en todo lo que sea menos. Y la verdad que yo puedo ver cómo en este tiempo el Señor en mi debilidad se hizo fuerte. Yo no sé de dónde el Señor me dio tanta fuerza, de verdad que no. Yo recuerdo que mi esposo empezó con ese dolor un lunes y buscando la manera buscando del porqué del dolor, eso fuimos, le hicimos eco, le hicimos electro, le hicimos placa, le hicimos exámenes, corríamos para acá, corríamos para allá y no sabíamos qué era. Hasta el día jueves, cuando fue que se dio el diagnóstico y había que operarlo ya.
Y yo no sé cómo el Señor me dio tanta fuerza para ir, comprar medicina, llevarlo a hacer exámenes. Ese día que estábamos allí cuando nos dice que tenía que ser operado, no había tiempo de titubear, de llorar, de nada, sino de mantenerse firme y hacer las cosas que teníamos que hacer. Y yo recuerdo, yo podía ver estas cosas en ese momento. Lo primero, yo sabía que el Señor estaba con nosotros. Y allí está el pastor que bueno, yo mira, le decía al pastor, le mandaba mensaje, pastor, le mandaron a hacer esto y no le sale nada. Y el otro, y le estamos dando este medicamento y le ponemos. Y yo sabía que ellos estaban orando por mí, por nosotros. Ellos que son nuestras autoridades, nuestros padres espirituales, que la iglesia estaba orando por nosotros. Y eso trae paz. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Y lo otro que yo puedo ver es que en medio de todo esto, yo puedo ver la actitud de mi esposo, que en ningún momento se quejó, que en ningún momento renegó, y pudimos ver la mano de Dios. Pudimos ver cómo el Señor nos respondió. Y además de la parte de la salud, de la enfermedad, era la parte económica. Porque ¿cuántos saben que cuando hay enfermedad hay que gastar dinero en exámenes, medicamentos, y cuando nos dicen que había que operarlo? Y la verdad que en ese momento no había tiempo ni de pensar de dónde va a salir, sino la confianza en Dios. Y el hecho de preguntarle al doctor, que lo vio en ese momento, o sea, cómo el Señor tiene el control de todas las circunstancias, cómo arregló todo, de que ese día viniéramos aquí, de que el doctor Contreras nos pusiera en contacto con un médico y él decirle que no teníamos seguro, y cuando él nos dijo que nos iba a hacer un presupuesto, nos dice que son $1,800. Nosotros no teníamos ni uno, ni un medio. ¿Y qué sucede? Cuando mi esposo le pregunta, ay, ¿cómo es la forma de pago? Le dijo, usted ahorita a operarlo y después nos arreglamos. Y enseguida nos mandó a la clínica donde lo íbamos a operar. Y yo lo que hice fue preguntarle, ay, cuando yo llegué allá, ¿quién vio a buscar? Porque él estaba aquí en el policlínico, teníamos que esperarlo allá. Cuando yo llegara allá, ay, si yo lo traigo aquí a él para que lo operen, lo ingresen. Ay, ¿usted tiene seguro? No. ¿Y usted tiene plata? No. Y entonces, pero yo pude ver la mano del Señor allí. No, usted va y busca a la licenciada, ya yo la llamé, él está esperando y llegamos allí. Y vamos a darle la gloria al Señor. Y es fácil, no fue fácil. No fue fácil. Para nosotros no fue fácil. Pero es saber que el Señor estuvo allí con nosotros. Y no solamente fue la operación, después de la operación eso fue fuerte, fueron 8 días. Mi esposo sin comer, sin dormir y con una diarrea. Y yo le ponía este título aquí, zarandeados pero firmes. Porque aunque fuimos movidos por esta circunstancia, mi esposo quedó más flaquito aún de esa diarrea, pero firme. ¿Firme en quién? En el Señor. Yo después que sucedió todo esto, cuando me bañaba el cabello se me caía así, hacía mechones. ¿Pero qué? No importa, firmes ¿en dónde? ¿En quién? En el Señor. Así que yo quiero que tú puedas levantarte. Que tú puedas levantarte allí, la banda que vaya pasando. Y que si tú en este tiempo estás pasando por momentos difíciles, si tú en este tiempo estás siendo probado en tu carácter, en tu vida matrimonial, en tu finanza, en tu salud, que tú puedas cerrar allí tus ojos. Que tú puedas cerrar tus ojos y allí tú le vas a dar las gracias al Señor. Y le vas a decir, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nunca me has dejado. Gracias, porque aún en la circunstancia más difícil, en el dolor, en la escasez, en la circunstancia difícil, tú estás allí conmigo. Y le vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque tú has secado mis lágrimas.
Gracias, Señor, porque eres tú quien me ha fortalecido. Gracias, Señor. Gracias porque tú intercedes por mí, porque tú ruegas por mí. Y le vas a decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Y le vas a decir: Señor, yo quiero, amado Dios, yo quiero tener esa firmeza siempre, siempre. En el momento de la abundancia, de la escasez, en el momento en que tengo salud, en que estoy enfermo, en que estoy pasando por una circunstancia difícil. Y le vas a decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Y le vas a decir: Señor, yo quiero estar firme en ti. Quiero tener convicciones firmes en que soy tu hijo, en que soy tu hija. Que mi fe, Señor, esté fundamentada en tu palabra. En tu palabra, en tu promesa. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad, Señor. Y le vas a decir: Señor, pon hambre y sed de ti. Pon hambre y sed de tu palabra, Señor. Que cada día yo anhele más de tu presencia. Que yo cada día anhele más de tu palabra. Y le vas a decir: Espíritu Santo, muéstrame, hazme entender tu palabra. Espíritu Santo, en el momento en que necesite tu palabra, muéstramela. Recuérdame tu palabra. Recuérdame tus promesas, Señor. Recuérdame, amado Dios. Y en este tiempo, Señor, cuando cada día las cosas son más difíciles, Señor. En este tiempo, Señor, cuando nos estamos preparando para tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falte. Señor, que mi fe no falte en el momento de la prueba. Que mi fe no falte en el momento de la circunstancia difícil, de la adversidad. Que mi fe no falte en el momento de la escasez. Que mi fe no falte en la situación familiar, Señor. Ayúdame, amado Dios. Y le vas a decir: Señor, yo te entrego mi corazón. Ayúdame a guardar mi corazón, Señor, del orgullo, de la altivez, de la autosuficiencia, Señor. Y dame un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que en todo tiempo reconozca que necesita al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que me provee, al Dios que me fortalece, que me sustenta. Y le va a decir: Señor, dame esa humildad, Señor. Dame esa humildad, Señor, porque yo quiero permanecer firme, Señor. Y el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, el no reconocer, Señor, no lo va a permitir. Y le va a decir: Señor, yo quiero ser obediente. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente, Señor, a mis pastores, a mis líderes, Señor. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame a ser obediente, a ser sujeto, Señor, a ser sumiso, Señor. Porque al humilde, Señor, tú lo exaltas, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Y allí tú le vas a presentar tu circunstancia. Allí tú lo vas a dejar en las manos del Señor. Y le vas a decir: Señor, yo te entrego esta carga. Yo te entrego esta necesidad. Yo te entrego esta situación de salud. Yo te entrego este milagro que necesito, Señor. Mi confianza está puesta en ti. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi circunstancia. Gracias, Señor, porque tú estás rogando por mí. Gracias, amado Padre, porque tengo tu palabra, porque tengo tu presencia, Señor. Hoy yo me aferro a ella. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, que tu presencia esté conmigo todos los días de mi vida.
Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún